Bienvenidos al Club de Hinchas con Gustavo Cherkis. ¿Cómo están? Bienvenidos al fútbol. Estos son los resultados parciales de las eliminatorias camino a la Copa del Mundo. Hola Club de Hinchas, bienvenidos a nuestro resumen semanal de lo que ha ocurrido en el mundo del fútbol en estos últimos días. Y vamos a arrancar hablando del Paris Saint-Germain. Obviamente tenemos que arrancar hablando del Paris Saint-Germain, porque cuando pensamos que todo este tiempo pasado fue el peor que pasó el Paris Saint-Germain, se agregan otras cosas. Más allá de la denuncia por tortura y por secuestro contra su presidente y mandamás, el señor Nasser Al-Khelaifi, que es un tema que tiene más que ver con derechos humanos que con el fútbol, pero siendo el dueño del equipo salpica, por supuesto, al fútbol. Se le agregaron otras: haberse quedado afuera de la Copa Francia, perder a uno de sus cracks, Neymar. Se confirmó la operación y la recuperación durará 4 meses, out de la temporada de lo que queda. Y la frutilla del postre fue la eliminación en Champions League. Otra vez se queda tempranamente el Paris Saint-Germain afuera de Champions League. Una decepción, un resultado muy corto para el megaproyecto que tenía Al-Khelaifi, por lo que había invertido y por los nombres propios que tiene el Paris Saint-Germain. De 7 Champions League, en 5 se quedó 5. Se quedó afuera en octavos de final. Muy temprano realmente. Y todo esto termina por destapar una crisis que tiene que mostrar una cabeza visible, y que es el técnico Galtier. Galtier seguramente no será técnico en los próximos días o en la próxima semana, pero me parece que ya está marcado su futuro, y que es otra decisión espasmódica de Al-Khelaifi, como ocurrió con el alemán Tuchel y con el argentino Pochettino. Y aunque no lo parezca, todo esto puede empeorar, porque Messi termina contrato el 30 de junio y me parece que se quiere ir. Y Mbappé, después de la eliminación frente al Bayern, dejó los puntos suspensivos respecto a su continuidad, a pesar de que tiene contrato, con lo cual esto puede ser aún peor. Todos quieren salir de este campo lleno de cadáveres. Y sí, los chicos de Liverpool tienen razón. Para los millennials era un tema que se llama "el dinero no puede comprarme amor". Bueno, poco puede comprarte gloria, ni puede comprarte copas. A los 1.590 millones de euros invertidos en fichaje desde la llegada de Qatar Investment, se compraba a los mejores, se intentó tener a los mejores, pero ni el amor, ni la gloria, ni el buen juego, ni los resultados se compran con dinero. Bueno, y siguiendo con el repaso, también tenemos que hablar del tema Barcelona, que es un tema totalmente extrafutbolístico, donde toda esta semana y las semanas anteriores los portales deportivos y no deportivos se hicieron un festín, con el caso Negreira, quien fue el número 2 en el arbitraje español durante muchos años, y que se descubrió que a través de una cuenta de su empresa, la de Negreira, solamente entre el 2016 y el 2018 se le pagaron 1.4 millones de euros por parte del Barcelona. Al final me convenía hacer periodismo legal, porque estamos en un programa deportivo y hablando de lo legal, pero es todo lo que está ocurriendo en el fútbol, y obviamente nosotros tenemos toda la independencia como para hablar, y toda la libertad para hablar y decir lo que nos pasa, y además lo que ustedes leen, lo que ustedes escuchan, lo que ustedes se nutren de información, es lo que está pasando y hay que decirlo. Bueno, ¿cómo empieza el caso? Con una denuncia ante la agencia tributaria, que es la recaudadora federal de las cuentas, de este exárbitro, que, como decíamos, todos están salpicados. El Barcelona, el expresidente Bartomeu, un mamarracho que podría tener graves consecuencias, ya no en lo extrafutbolístico, sino en cuanto a lo futbolístico, porque podría haber sanciones. Bueno, vamos a poner un poco de alivio a este segmento, y vamos a meternos con la pelota y vamos a hablar del Cholo. Y cuando hablamos del Cholo se nos dibuja una sonrisa, porque el Cholo ha sido merecidamente homenajeado durante esta semana en el Estadio Metropolitano, junto a sus hijas, junto a su esposa y su hermana, por haber roto el récord del recordado Luis Aragonés en la cantidad de partidos dirigidos en el banquillo del Atlético de Madrid. 613 partidos, uno más que Aragonés, lo que es un premio también a la continuidad por su trabajo, por su tesón, por su esfuerzo, su sacrificio, su capacidad, su honestidad y su espíritu deportivo de fair play. Algunos títulos, pero más que los títulos y los números fríos, es haber puesto al Atlético de Madrid como un protagonista más
de esta liga española que hasta hace algunos años, hasta antes de la llegada del Cholo, hay un punto de inflexión, era solamente de dos, del Barça y del Real Madrid. Bueno, el Cholo lo puso ahí y eso es mérito suficiente como para haber recibido este merecido homenaje. Volvemos a nuestro continente y sin duda una de las noticias que más hizo ruido fue la salida de Pekerman de la dirección técnica de la selección de Venezuela. Un hecho que sorprendió, que conmocionó obviamente a todos y que obviamente el que más se perjudica acá es el fútbol de Venezuela, los hinchas de Venezuela. Detonantes hay muchos, rumores se multiplican, se habla de un tufillo a corrupción, de la dirigencia de la Federación Venezolana de Fútbol que no lo supo cuidar, de un incumplimiento por parte de la Federación Venezolana de Fútbol. Bueno, se espera que en estos próximos días haya una conferencia de prensa por parte del técnico argentino explicando los motivos de su salida. Hay mucho off the record que nosotros no podemos deslizar, más allá de hablar con libertad, con independencia, no podemos deslizar porque no seríamos responsables. Y una cosa es que no nos permitimos es justamente dar información no constatada o al menos sin una fuente fiable. El tema es que Pekerman se cansó, dio el portazo, se fue y aparentemente todo indicaría, y quizás cuando ustedes vean este video ya se haga realidad, el Bocha Batista, Fernando Batista, su ayudante, técnico argentino de las divisiones de sub-20, sub-17, es quien se haría cargo de la selección vinotinto luego de la salida del técnico Pekerman. Una mala noticia para el fútbol venezolano que ojalá pueda revertirse con la llegada del próximo técnico. Bueno, esta es fuerte, insólita y roza la impunidad, porque se publicó la condena a los dos máximos responsables de aquella estampida en octubre último en un estadio de fútbol, el Arema, en Indonesia, donde esa estampida dejó 135 muertos y más de 500 heridos. Al banquillo, los dos máximos responsables, Abdul Harris, presidente del comité organizador, y Suko Sutrisno, jefe de seguridad del estadio. El juicio fue express, menos de 5 meses, esto fue en octubre, y la sentencia, aún poco creíble, aún poco seria, es de 1 año y 6 meses de prisión para Harris y de 1 año de prisión para el jefe de seguridad. ¿En serio, muchachos? 1 año y 1 año y medio de prisión para 135 muertes. Huele mal. En un país donde, por ejemplo, en el 2021 un tribunal de Yakarta condenó vía video a 6 militantes islamistas a la pena de muerte por su rol en revueltas carcelarias en el año 2018. Ojo, estamos más que en contra de la pena de muerte. Solo comentamos esto como para que tengan una idea de la comparación de lo que es la justicia a la carta, como parece ser en Indonesia, y sin dudas una burla a quienes todavía lloran a sus muertos, a sus familiares muertos. Bueno, esta es nuestra agenda para los días que se vienen. Todo apunta a lo que es Champions y Europa League, me parece que va a ser lo más importante estos próximos días, porque en España el Barcelona está bien arriba, porque en Francia el PSG ya sacó una suficiente ventaja, con lo cual tendrán rivales de turno, pero me parece que lo más importante está en la Champions League, donde tendrán los partidos de vuelta para clasificación a cuartos de final. El martes el Manchester City recibe al Leipzig, 1-1 fue en el partido de ida. El mismo martes el Porto en Portugal ante el Inter, había ganado el Inter en Italia 1-0. El miércoles el Madrid, que tiene ya casi cerrada la serie frente al Liverpool, lo goleó 5-2, juegan ahora en el Bernabéu. Y en Italia el Napoli, futuro campeón del fútbol italiano, enfrentará al Frankfurt. En Alemania ganó el equipo napolitano por 2-0. Y en Europa League también el Manchester United ya tiene la serie casi adentro, luego de 4-1 en la ida frente al Betis español. En cambio estarán abiertas las llaves de el Friburgo ante la Juventus, la Juve ganó con gol de Di María, 1-0, serie abierta, y el Arsenal ante el Sporting de Lisboa en Portugal empataron 2-2. Concluimos esta edición de Club de Hinchas con el recuerdo y la emoción a quien fue un gran hincha de fútbol, un fanático del fútbol.
y que fue el dueño y presidente del Club Hibernian de la primera división escocesa. Ron Gordon nos abandonó muy temprano, en los últimos días, a la edad de 68 años, un gran tipo que tuvo mucho que ver, sobre todo en mi carrera en Telemundo Washington años atrás. Lo recordamos con profunda emoción y nos adherimos a ese homenaje que le ha hecho su gente, sus hinchas, allí en Escocia, en el partido de esta semana por la primera división. Ron, que en paz descanse. Nosotros nos reencontramos en la próxima edición de Club de Hinchas. Chao.